buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras, primer programa de marzo de 2020, hoy es lunes 2 de marzo, con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado Ordóñez, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Buenos días a todos los que nos sintonizan a través de Facebook Live y también a quienes nos van a sintonizar más tarde en distintas retransmisiones, por ejemplo en la radio Que Buena será a las 8 de la mañana. Hoy es un día de esos que uno no quiere hacer el programa. Vamos a hacer un esfuerzo entonces. Quiero comenzar con rapidito mencionando el formidable triunfo de la selección de béisbol sub-23, es decir, menores de 23 años, que ayer terminó invicta su jornada con 2 victorias consecutivas sobre Cuba, un lujo que muy pocos se pueden dar. 2 victorias consecutivas y las 2 por lechada. Eso blanqueada, eso no es común. Fíjense, en el diario Granma de esta mañana hacen una reseña de la selección sub-23 de Cuba. No mencionan para nada que perdieron con Nicaragua, ni hablan de Nicaragua, hablan de su selección, nada más. Pero lo consideran la mejor actuación de una selección de Cuba de cualquier categoría desde el año 2016. Y que por primera vez suben al podio en esta categoría. Felices están los cubanos con la actuación de su selección. Cuánto y más felices nosotros que nos hemos llevado la medalla de oro, que hemos clasificado al mundial y que ha sido una brillante actuación de todo ese muchachero que ha jugado dirigido por Sándor Guido. Otra vez Sándor Guido demuestra que es el mejor manager de la actualidad y está convocado a ser uno de los mejores managers de la historia. Torneo que dirige, torneo que lo gana. No cualquiera puede decir eso. Extraordinaria la labor de los muchachos, como también la del Chocolate González, que dio una brillante demostración de fortaleza, de valentía, de preparación física. No fue un paseo lo que ocurrió el sábado, fue una pelea dura. Dio y le dieron bastante, pero ese knockout fue fulminante, maravilloso. 2 motivos suficientes para que Nicaragua se enorgullezca a través del deporte. El deporte jamás ha recibido tanto apoyo como con el gobierno del presidente Daniel Ortega en instalaciones, en promoción del deporte infantil, en todas las categorías, en todo tipo de deporte, en instalaciones deportivas, como decía, en apoyo a los deportistas, apoyo individual, apoyo colectivo. Nunca antes en la historia había habido algo semejante ahí. Por ejemplo, cada fin de semana vos ves que concluyen torneos o que inician torneos de muchos deportes en muchos municipios del país. Este fin de semana, allá en el lado de Huaspán, en el lado del Caribe Norte, terminó un campeonato. Empezó otro de Mayorá en otro municipio, pero es todo de béisbol. Es todos los días que ocurre eso. Nunca antes en la historia de Nicaragua había ocurrido semejante explosión de manifestaciones deportivas de todas las disciplinas, pues. Las disciplinas que nosotros desarrollamos. Al muchacho que acaba de ganar en artes marciales en Estados Unidos, la medalla derrotó al campeón mundial, por ejemplo, pues. Pero es que así todos los días ocurren proezas de nuestros deportistas. Empiezo con, es que tengo que hablar de dos cosas, de una cosa muy triste, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Pero antes estaba leyendo el post de una compañera que me conmovió y recordé lo ocurrido hace 41 años. Estaba leyendo el post de la compañera Vilma Monge de Gaitán, porque hoy, 2 de marzo, es el 41 aniversario del asesinato de su papá. Quiero leer el post y después les cuento cómo fue, lo que yo recuerdo de cómo fue. Dice Vilma:
Hace 41 años que te arrebataron de nosotros tu familia y todo fue no solo por ser un obrero del volante, un gran sindicalista, fue por ser sandinista y así conoció el mundo tu muerte. Ese día fue el peor de nuestras vidas, ya que al año y 3 días de ser asesinado a mano de la genocida Guardia Nacional Somocista, tu hijo, Bosco Ramón Monge Hernández Power, fuiste asesinado y en presencia de mi persona siendo una criatura de apenas 12 años, y también fui vilmente baleada por los guardias recibiendo 5 balazos y gracias a Dios sobreviví. Siempre estás en nuestros corazones, siempre te lloramos, te extrañamos y nunca has cerrado la herida de tu ausencia. Nunca se ha borrado de mi mente tu asesinato. Hoy más que nunca te digo con mi corazón despedazado, qué falta me haces. Bosco León, el Monje Castro, mi héroe por siempre, mi sandinista, mi sindicalista. Honor y gloria a ti, Padre. Precioso homenaje de Vilma Monge de Gaitán a Bosco Monje Castro. Miren, lo que yo recuerdo, Bosco Monje Castro, el papá de Bosco Monje, el chavalo del que hablamos la semana pasada, que cae durante la insurrección de Monimbó. Bosco Monje padre era un dirigente sindicalista, un dirigente del gremio de los taxistas en Masaya, muy conocido, ¿verdad? Entonces le matan a su chavalo, eso lo radicaliza. Pero él era un líder entre los transportistas de Masaya. Era muy conocido y muy apreciado. Un hombre de carácter fuerte, pero muy apreciado. ¿Ah? Entonces, en el aniversario del asesinato, de la caída en combate de su hijo, Bosco, que llevaba su hijo mayor, en el aniversario, él habla en la tarima, no recuerdo bien si fue en la Plaza Magdalena o en algún lugar así de Monimbó, él habla, rinde homenaje a su hijo y a los héroes caídos en la insurrección de Monimbó. Y entonces él dice, voy a decir una frase vulgar, con todo el huevo del mundo, dice ahí, proclama, ¿verdad? Soy sandinista. Yo respaldé a mi hijo y he trabajado con el Frente Sandinista. Él lo dice ahí con toda valentía. Estamos en plena dictadura, ¿verdad? Entonces, la Guardia ya lo había sometido a vigilancia estrecha desde hacía rato, pero esa no se la perdonaron. Entonces él andaba trabajando en su unidad, en su taxi, iba con su niña de 12 años, Vilma, ¿verdad? Y entonces se le montan 2 pasajeros y él reconoce quiénes son. Incluso le dice a la niña, contado por ella después, que no tuviera miedo, que eran guardias, pero que no tuviera miedo. Entonces los lleva, no me acuerdo a qué sitio, ahí en Masaya. Y cuando se van a bajar, ¿verdad? Uno de los 2 guardias le pone la pistola en la cabeza, él logra gritarle a la niña, corre, corre. La niña sale en carrera, el guardia que le tiene la pistola en la cabeza a Bosco le dispara, lo mata, lo asesina, y el otro guardia dispara contra la niña y le acierta 5 balazos, uno de ellos en la cabeza. Así de espantoso fue ese crimen. Es lo que yo recuerdo, ¿verdad? Puede ser que me esté equivocando. Y la niña, de manera increíble, la niña sobrevive. 5 balazos. Pero con el trauma de que ella vio cómo mataban a su padre. Por ser sandinista, como muy bien ella dice. No solamente por ser un líder gremial de los taxistas de Masaya, sino porque era sandinista. O sea, su condena a muerte fue cuando él grita ahí, yo soy sandinista. Porque era un hombre muy apasionado. Y eso fue su sentencia de muerte, pues.
Increíble, ¿verdad? O sea, cómo Vilma sobrevivió a saber cuántos sacrificios tuvo que pasar esa criatura, cuántos meses de convalecencia y el doloroso recuerdo de su padre. La marcó para toda la vida, firme con el Frente Sandinista toda su vida. Un saludo a Vilma Monje de Gaitán y a toda la familia Monje allá en la ciudad de Masaya. Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Eso lo cuento también, ¿saben por qué? Para que comparen, para que no se crean esos cuentos de los traidores, ¿verdad? Esa era la guardia de Somoza, así actuaba la guardia de Somoza. Como esa barbaridad, tantísimas otras. Este fin de semana yo recibí una noticia que me llegó, me partió. Falleció en Milán, Italia, un extraordinario compañero, Dino Verderio, ¿verdad? Y quiero hablar un poquito de Dino, porque hablar de Dino es hablar de cómo debe ser un militante. Fíjense, Dino nació hace muchísimos años, tenía 75 años. Dino nació en un pueblecito que se llama Carugate. En el tiempo que él nació, que tendría 3.000, 4.000 habitantes. Acababa de terminar el fascismo en Italia. Él nació en esa época, un pueblo muy empobrecido en aquel tiempo. Es un pueblecito que queda a 45 kilómetros al oeste de Milán. Queda cerca de Monza, otra gran ciudad de la Lombardía. Queda como a 10 kilómetros de Monza, al sureste. Y Dino, con mucho esfuerzo, una familia grande, como eran todas las familias de la época. Él nace el 19 de junio de 1945. Miren, Dino viene a Nicaragua con su compañera de toda la vida, una mujer extraordinaria, feliz, contenta, una mujer entusiasta en todas las tareas que se propone, una maravilla de mujer, Gloria Charati. Gloria, entonces uno conocía a Gloria y tenía que conocer a Dino, conocías a Dino y tenías que conocer a Gloria, Dino y Gloria, Gloria y Dino. Pero fíjense, Dino Verderio vino a Nicaragua como brigadista. En 1983 empezaba la guerra y vino de parte de la Asociación Italia-Nicaragua. Ya Dino era un hombre conocido en la izquierda italiana como un periodista de renombre, pues un hombre que ya se había labrado su nombre, vale la redundancia, en la izquierda italiana. Siempre militó en la izquierda, comunista convencido, siempre un periodista acucioso, riguroso. Entonces Dino viene a Nicaragua y se enamoró de Nicaragua. Y se enamora también Gloria de Nicaragua. Los dos enamorados entre sí, enamorados de Nicaragua. Y desde entonces empiezan a trabajar con Nicaragua, desde 1983. En distintas cosas. Pero lo más importante de Dino es que él se mantuvo con el Frente Sandinista y con la revolución en las derrotas con mayor ahínco, con mayor firmeza. Por ejemplo, cuando la derrota en 1990, que hay una estampida de muchos europeos, ¿verdad?, que empiezan a ser los principales jueces de lo que hacíamos, lo que dejábamos de hacer en Nicaragua, Dino no. Dino se puso a trabajar y a difundir las barbaridades que nos hicieron los gobiernos somocistas de los 90, a difundir esa realidad y también a trabajar por la gente que sufría las consecuencias, que es la gran diferencia con muchas personas. O sea, él no solo denunciaba lo que ocurría, es que escribía en muchísimos medios de comunicación alternativos en Italia, sino también lo que hacía era, junto con Gloria y junto con todos los compañeros con los que él trabajaba en la Comuna, ese era su organismo no gubernamental allí en Milán, en Italia, en el norte de Italia,
¿verdad? Comenzaban a recolectar fondos entre sus amigos, hacían distintas actividades, presentaban proyectos en los ayuntamientos o en distintas instituciones de la región de Lombardía o incluso del propio Italia. Entonces traían los fondos a hacer proyectos concretos. Es decir, venían a ayudar a comunidades concretas, pero no crean que venían a ayudar en plan de limosna, no. Ellos hacían una inversión principalmente en mejorar condiciones de vida y en educación. Tanto Gloria como Dino siempre han enfatizado en educación. Digamos, la niña de sus ojos es la comunidad del Bonete, en el municipio de Villanueva, en el departamento de Chinandega, una comunidad empobrecida que queda en medio de una zona muy, muy difícil, porque durante la época seca es muy calurosa, árida total. Lo único que vos ves en la zona son los árboles de jícaro, las jícaras, pues. Y en la época lluviosa se inunda con mucha rapidez, con mucha facilidad. En esa zona, a esa zona llegaron Dino y Gloria, porque en 1998 Dino acompañó a Daniel en aquella famosa gira que hizo Daniel después del Mitch. Daniel se fue a meter a Occidente, ¿verdad?, a verificar no solo los daños, sino también a compartir con la gente las desgracias que estaban viviendo y ayudar en lo que podía desde la oposición, pues. Pero esa gira marcó mucho tanto al presidente Daniel como a toda esa zona de Occidente, a la gente, pues. Porque allí Daniel andaba, dormía donde mejor se podía, sin pedir, no era de hoteles ni de camas, no, donde se podía, y comía lo que había. En esa gira andaba Dino. Entonces, o sea, lo que te digo es un ejemplo de militancia, pues, o sea, ¿qué necesidad tenía Dino si él podía regresar a Italia y vivir su vida tranquilamente? Pero él tenía un compromiso militante con el pueblo nicaragüense. No creas que era un compromiso simplemente de, como te dijera yo, de buscar ayuda y aquí te doy. No era de militancia. Crítico, duro, pero al mismo tiempo con una firmeza ideológica y política difícil de encontrar, pues. Gloria y Dino, dos extraordinarios compañeros. Él falleció producto de una enfermedad que se la descubrió muy tarde. Y de verdad que, y ahora qué, ¿verdad, Gloria? Es verdad. Y es difícil estar diciendo, mira, que ahora vamos a seguir y no sé cuánto por Dino, sí, pero es un dolor inmenso. En el Bonete había conmoción por la muerte de Dino. Y fíjate, allí hicieron el centro recreativo, hicieron un centro para los artesanos, entonces ahí procesan el jícaro. No, le sacan, o sea, la muñiga que le llamamos nosotros, eso lo procesan como composte, como fertilizante. La semilla de jícaro, ya sabes, ¿no?, para tomarse fresco de semilla de jícaro. Pero también usan la pulpa. Perdón, bueno, la pulpa ya dije que es para fertilizante. También usan, ¿verdad?, la cáscara, pues, para hacer la artesanía. Y además usan la semilla de jícaro como filtro para purificar el agua. Un proceso que está certificado por la Organización Mundial de Salud. Eso lo hicieron ahí, en el Bonete. Pero además, ahí, fíjate que ahí se hizo el preescolar cuando no había nada. Y hay niños que ingresaron al preescolar que hoy son profesionales. Eran el orgullo de Dino y de Gloria y de Dino. El orgullo, porque, o sea, ellos los conocieron bebés. Entraron al CDI, después al preescolar. Y entonces, gracias a la ayuda que iban consiguiendo, Gloria y Dino fueron ampliando. Después primaria, después secundaria. Ahora ya es un instituto público la secundaria. Pero ahí empezó todo. Y ahora están los muchachos, son abogados, médicos, impresionante. Pues, o sea, la visión. Y Dino y Gloria también en Jinotega, trabajaban mucho en Jinotega, en la zona del municipio de Jinotega, pero en la montaña, pues.
Y ahí fue cuando ellos crearon el famoso plan techo. De verdad, ellos son los precursores. Entregaban creo que 5, no me acuerdo si eran 5 o 10, pero entregaban láminas de zinc por eso, porque la gente se mojaba. Dos compañeros extraordinarios los invitó a Daniel para el 40 aniversario, estuvieron en la tarima. Estaban felices, exultantes los dos. Y tuve la oportunidad de despedirme de Dino hace 3 semanas exactamente. Tuvieron que apurar su regreso porque estaba enfermo Dino. Gloria también ha estado enferma, pero Gloria también es una mujer combativa, guerrera. Quiero enviarle un saludo muy afectuoso, un abrazo a su familia aquí en Nicaragua. Dino y Gloria no vivían en hoteles en Managua. Vivían en una casa modesta, aquí en el barrio La Reinaga. Eran muy amigos del padre Antonio Castro, o son muy amigos del padre Antonio Castro. Muy amigos. Y me imagino que el padre Antonio también lo debe haber golpeado la noticia. Y a la familia aquí en Managua, pues. Hay un muchacho al que ellos quieren mucho, a su mamá, a la doctora también. Golpeó esa noticia. Quiero por eso dedicarle a Gloria y a Dino esta canción de la historia mundial de la resistencia contra el fascismo. La Bella Ciao. En la versión de Quilapayún, la primera versión, porque acaban de sacar otra versión adecuada a las circunstancias actuales de Chile. Pero esta es la primera versión que sacó Quilapayún hace muchos años. ¿Verdad? Una parte en italiano y otra parte, bueno, todas en italiano, pero una parte que refiere la lucha antifascista, y después lo que ya conocemos de la Bella Ciao con Quilapayún. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Que podría seguir hablando de Dino y de Gloria un gran rato, son las 7:03, pero vamos a dejarlo ahí. Un abrazo también a Ángela, de la Asociación Italia de Nicaragua, allá en Milán, y a todos los compañeros y compañeras que siempre se han mantenido leales al pueblo de Nicaragua y a la revolución popular sandinista. Bien, vean, esto ha causado alguna controversia. La muerte de Ernesto Cardenal ha colocado en primer plano su trayectoria en todo el sentido de la palabra, su trayectoria literaria, como escultor, y su trayectoria política y también su trayectoria religiosa. Entonces yo creo que todos los seres humanos tenemos un balance, pues. Ya, siempre vos no sos un ser perfecto, nadie lo es, y siempre hay un balance. Entonces, creo que vale la pena que hablemos un poquito de esto. Voy a expresar mi opinión. Cardenal tiene méritos indiscutibles, de los cuales el pueblo de Nicaragua tiene que estar orgulloso como poeta, pero indiscutible. Tiene poesía excepcionales. La oración a Marín Morro, Laura Cero, los epigramas. Pero es que hay montones. El canto cósmico. Sus memorias, con todo y el resentimiento que vierte a lo largo de sus últimas páginas, la verdad es que sus memorias son también muy buenas. Pues. Como recrea la Granada en la que nació, toda la vida por la cual él transitó, excelente. ¿No? Y tiene una virtud cardenal, y es que él escribía de una manera muy sencilla, con imágenes que cualquiera podía entender, de temas de la vida cotidiana.
y también de temas ya un poco más allá, como el canto cósmico, pues, pero para mí la virtud es que su palabra es muy fácil de entender. Y tenía, por supuesto, su métrica y la técnica de la poesía, pero era muy fácil, pues, o es muy fácil de entender. Y son extraordinarias. Llegan porque están muy bien hechas, pues. Es un extraordinario poeta, nadie lo puede negar. Es que el que niegue eso, niega la vida misma, pues, o sea, extraordinario como poeta. Pero además hizo otros aportes muy significativos que también los tenemos que tomar en cuenta. O sea, por eso es que el Estado de Nicaragua, que dirige el presidente Ortega, decreta 3 días de duelo, y es una medida correcta. Porque más allá de las discrepancias políticas, que las había y muy profundas, Ernesto Cardenal era una figura universal por su aporte literario. Más allá de lo que uno piense o deje de pensar sobre sus posiciones políticas. Es una decisión correcta. O sea, el Estado de Nicaragua tiene que rendirle homenaje a Ernesto Cardenal como figura cumbre de la literatura en habla castellana o española, como quieran ustedes decirle. ¿Verdad? Pero tiene otro aporte, y es la teología de la liberación. Es uno de los primeros sacerdotes de Centroamérica que abraza esta corriente de la Iglesia Católica, que si la teología de la liberación hubiera logrado la hegemonía en la batalla contra la tendencia ortodoxa, la Iglesia Católica no estaría en peligro. En este momento la Iglesia Católica está en peligro en América Latina y en Europa, precisamente porque mantuvo la ortodoxia como su principal expresión y destrozó a la teología de la liberación. Otro gallo le estuviera cantando. No estaría en minoría en todos lados, excepto México, pero ya hasta en Brasil son minorías. Imagínate vos, cuando Brasil era la cuna principal de los católicos en América. Pero bueno, Ernesto Cardenal abraza la teología de la liberación y además hace su vocación de fe con un compromiso político antisomocista, y eso ahí está en la historia. Y él hizo un aporte muy relevante en ese momento, muy relevante. Además, Cardenal era antisomocista desde mucho antes, pues en el 54 participó en la rebelión de abril del 54 con Pablo Leal y demás. La mayor parte de ellos eran amigos, y él tuvo que salir al exilio a partir de ese momento. Regresó en el 65 cuando se ordena sacerdote, y había pasado por el convento de los trapenses y había publicado sus primeros libros, etcétera, pues, ¿verdad? Y después funda una comunidad contemplativa ahí en Solentiname. En Solentiname, en Río San Juan, Ernesto Cardenal hizo una gran labor. Alfabetizó, promovió el arte, la poesía, en distintas manifestaciones. Bueno, lo podés quitar eso. Ahí se hizo la misa campesina. Tenía una manera particular de hacer la misa. Había mucha gente que viajaba de Managua, de Solentiname, para participar en esas misas en aquella época. Y luego se suma a la revolución como ministro de Cultura, y estando de ministro, el que viene aquí, Juan Pablo II, como hablábamos el viernes pasado a propósito de San José de las Mulas, de los héroes de San José de las Mulas, y la famosa foto cuando él se postra de rodillas ante el Papa, reconociendo su autoridad, y el Papa está con el dedo ahí regañándolo. Bueno, entonces, él resistió eso y se mantuvo. Después se retiró del gobierno por conflictos personales suyos con distintos compañeros, no solamente con una parte, con varios compañeros, y por una manera de hacer las cosas diferentes. Y a partir de entonces se empieza a distanciar, y llega al nivel de ruptura cuando emerge el MRS, y él se vuelve un enemigo, porque es la verdad, del Frente Sandinista, y en particular de Daniel. Fíjate, tiene un libro, Cardenal, en el 70, si mal no recuerdo, que es cuando él viaja a Cuba, y él hace un libro sobre Cuba. En aquel momento eso fue muy importante. Cuba sufrió un aislamiento brutal. Y Ernesto Cardenal, que era cura,
¿no? Hace un libro, habla con Fidel, publica esas conversaciones y eso tiene un gran impacto. Rompe el cerco informativo que había sobre Cuba y precisamente porque él es un sacerdote, pues. Eso es muy importante también. Ahora recordemos que Cardenal viene de una familia opulenta, de los Cardenal de Granada, no es cualquiera, de la aristocracia granadina. Será su clase. Él se formó en Estados Unidos, en Europa, México. No era cualquier gato como nosotros, pues. Tenía reales, una familia de reales. Pero bueno, él renuncia a eso, se vuelve cura, se hace trapense primero, después cura. Lo castigó Juan Pablo, lo expulsó, le suspendió hasta que hace como 3 años Francisco lo readmite y le autoriza a volver a dar misa. ¿Verdad? Él, esas raíces de esa extracción de clase termina siendo determinante para su posición política. Y esa es la verdad, pues en términos políticos, Cardenal reniega de toda su vida, porque se vuelve simplemente un ¿cómo te dijera yo? Un seguidor de las ideas contrarias a las cuales él defendió en los años 80 y 70 y 60. Y se vuelve portavoz por su afán personal, de enemistad personal, pues. O sea, sus contradicciones personales superan sus convicciones ideológicas y las trastocan, las trastornan, las deforman y se vuelve simplemente un portavoz de los intereses contrarios contra los cuales él había luchado. Esa fue su decisión, pero esa decisión política de enemistarse con el frente, de renegar del frente, de volverse enemigo del frente, mucho antes de abril. Incluso se decía perseguido. ¿Cuándo fue perseguido, Cardenal? Nunca fue perseguido, jamás. Pero bueno, él se decía perseguido, me quieren matar, y venía, iba y salía y venía y no le pasaba nada, nunca le pasó nada. Como todos esos que se declaran perseguidos, que me quieren matar y hacen espectáculos, nunca les pasa nada. Pero bueno, esa posición de clase, que él regresa a su clase, a sus intereses de clase, lo marcan tanto que regresa a esos intereses. Está bien, pues es su propia decisión. Pero eso no borra sus extraordinarios méritos como figura literaria cumbre en Nicaragua, el último grande. Con él muere el último grande de los poetas nicaragüenses, con Ernesto Cardenal. De la época, bueno, un poco después de Pablo Antonio Cuadra, de Coronel Urtecho, bueno, de la época de Joaquín Paso, de Carlos Martínez Rivas, de la generación del 40, pues. Como escultores muy buenos. Las esculturas de Ernesto Cardenal son muy bonitas. Muy bonitas. O sea, ¿cómo no vas a sentir orgullo de que ese hombre nicaragüense hizo sus aportes? Otra cosa es su posición política. Sí, es cierto, pues. Enemigo. ¿Por qué lo vas a ocultar también? Pero el Estado de Nicaragua se coloca por encima de estas contradicciones, pues, y es correcta la decisión del presidente Ortega, 3 días de duelo, claro. Fíjate, mira lo que es la vida. Se me olvidaba este aspecto, era muy importante. Me quería tirar varios trazos sobre esto, porque es muy importante. O sea, Ernesto Cardenal, como muchos otros de su misma opción ideológica y política actual, jamás ha sido aceptado por el somocismo. Hoy, ayer, llovieron publicaciones del somocismo hablando chanchadas de Ernesto Cardenal, con los cuales él estaba ahora en alianza contra Daniel y contra el Frente Sandinista. Vean lo que es la vida. Y les va a pasar lo mismo a todos los que renegaron del Frente, que ahora abrazan alegremente la democracia y los dictados de Estados Unidos y dicen esto y dicen lo otro, creyendo que con eso se ganan
la militancia demócrata al estilo de Washington y van a ser igualmente repudiados a la hora final, como ahora es Ernesto Cardenal repudiado por ese somocismo con el cual él se alió. Es una desgracia, es la verdad. Es una desgracia, sí. Y nosotros tenemos la suficiente, creo yo, entereza moral para tomar distancia de esas cosas y decir, hombre, este hombre tiene méritos indudables, ¿cómo no vamos a rendirle tributo a esos méritos? O sea, no podemos ser mezquinos. No nos caracteriza eso al sandinista. No podemos ser mezquinos. Eso tampoco no podemos olvidar sus posiciones políticas, tampoco, pues, ni lo uno ni lo otro. Ni vamos a soslayar sus indudables méritos literarios, artísticos, como poeta, sus indudables méritos incluso en la teología y la liberación, en las posiciones desde el catolicismo comprometido con los empobrecidos. ¿Ya? Ni podemos olvidar toda su actuación antisomocista. Eso tampoco vamos a olvidar, que después él renegó de esas posiciones de compromiso con el pueblo de Nicaragua por la vía de su revolución y su instrumento político, el Frente Sandinista, para regresar a sus orígenes de clase. Tampoco lo olvidamos. Bueno, yo creo que hay que, me parece a mí, pues, en mi opinión, mi punto de vista, hay que ver el balance de las cosas. Y hay un poema yo lo voy a leer, que por lo menos a mi generación nos marcó la hora cero. Incluso lo hizo canción Pancasán, la hora cero, porque es un poema bellísimo, dedicado a Sandino, bellísimo. ¿Ya? Y hay otros poemas, yo voy a leer 3 de ellos. Hay uno famosísimo, yo me acuerdo que una vez hace muchísimos años, en una ciudad, que para qué recordar cuál, pero en una ciudad X, yo iba caminando y entonces había unos sitios ahí de kioscos que venden souvenirs, recuerdos, pues. Y hay una camiseta y yo leo lo que dice la camiseta y no tenía firma, y me arrechó que no tuviera firma, porque era un poema de Ernesto. O sea, lo comercializan y ni siquiera que le costaba haber puesto de quién era, ¿verdad? ¿Qué es el famoso epigrama? Esto lo escribió Ernesto Cardenal a lo largo de los años 50, de 55 más o menos, poco antes tal vez, y los publicó en el 61, su primer libro de poemas allá en México, que esa fue otra característica de esa generación. Todos publicaron su primer libro en México. Y este epigrama es famosísimo, o sea, te digo, mano, es la cita de todo despechado, la cita del desamor. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba, y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba yo a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. O sea, el despecho a la máxima expresión, pero es lindo, musical, es sencillísimo, pero es lindísimo. El epigrama es un género poético que proviene del griego. El epitafio proviene de los epigramas originales. Terminó derivándose más en epitafio y el epigrama se convirtió en un género literario que es satírico, es breve, es monotemático, es un solo tema, es satírico y breve, cortito. Eso es un epigrama. Pero es lindísimo. Más decir que nunca lo habías oído. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Lindo. Hay otro que es famoso también. Esto lo escribió en el 79. Y describe más o menos ya el final de su juventud. Como latas de cerveza vacías y colillas de cigarrillos apagados han sido mis días.
como automóviles que pasaban rápidos, como figuras que pasan por una pantalla de televisión y desaparecen. Así ha pasado mi vida. Como automóviles que pasaban rápidos por las carreteras con risas de muchachas y música de radios. Y la belleza pasó rápida, como el modelo de los autos y las canciones de los radios que pasaron de moda. Y no ha quedado nada de aquellos días, nada, más que latas vacías y colillas apagadas, risas en fotos marchitas, boletos rotos y el aserrín con que al amanecer barrieron los bares. Es que salvaje, el aserrín, miren, las nuevas generaciones no saben qué es esto. Bueno, ¿sabes lo que es el aserrín? ¿Cómo no? No, pero ¿para qué lo usaban? Lo usaban para limpiar, entonces compraba el aserrín y eso te dejaba más limpio que nada, y además sin tufo. El aserrín, vos sabés que es madera molida, podríamos decir, pero no es molida la palabra, pues, triturada. Entonces vos regabas el aserrín, después barrías y quedaba limpio y sin tufo. Entonces decir eso, no ha quedado nada de aquellos días, nada más que latas vacías y colillas apagadas, risas en fotos marchitas, boletos rotos y el aserrín con que al amanecer barrieron los bares, cada uno como aserrín. Es verdad, sí. Ahora quiero leer el poema La Hora Cero, que de verdad, compañeras y compañeros, si no lo han leído, léanlo. Escrito en 1956. 56. Es una maravilla, sí. Voy a leerlo, pues. Había un nicaragüense en el extranjero, un nica de Niquinomo, trabajando en la Huasteca Petroleum Company de Tampico, y tenía economizados $5,000, y no era ni militar ni político. Y cogió $3,000 de los 5,000 y se fue a Nicaragua a la revolución de Moncada. Pero cuando llegó, Moncada estaba entregando las armas. Pasó 3 días triste en el Cerro del Común, triste, sin saber qué hacer, y no era político ni militar. Pensó y se dijo por fin, alguien tiene que ser. Y entonces escribió su primer manifiesto. El general Moncada telegrafía a los americanos: todos mis hombres aceptan la rendición menos uno. Mr. Stimson le pone un ultimátum. El pueblo no agradece nada, le manda a decir Moncada. Él reúne a sus hombres en el Chipote, 29 hombres y con él 30, contra Estados Unidos, menos uno de Niquinomo y con él 30. El que se mete a Redentor muere crucificado, le manda otra vez a decir Moncada, porque Moncada y Sandino eran vecinos. Moncada de Mazatepe y Sandino de Niquinomo. Y Sandino le contesta a Moncada: la muerte no tiene la menor importancia. Y a Stimson: confío en el valor de mis hombres. Y a Stimson, después de la primera derrota: el que cree que estamos vencidos no conoce a mis hombres. Y no era ni militar ni político. Y sus hombres, muchos eran muchachos, con sombreros de palma y con caites o descalzos, con machetes, ancianos de barba blanca, niños de 12 años, con sus rifles blancos, indios impenetrables y rubios y negros murrucos, con los pantalones despedazados y sin provisiones, los pantalones hechos jirones, desfilando en fila india con la bandera delante, un harapo levantado en un palo de la montaña, callados debajo de la lluvia y cansados, chapoteando los caites en los charcos del pueblo. ¡Viva Sandino! Y de la montaña venían y a la montaña volvían, marchando, chapoteando con la bandera delante. Un ejército descalzo con caites y casi sin armas, que no tenía ni disciplina ni desorden y donde ni los jefes ni la tropa ganaban paga, pero no se obligaba a pelear a nadie. Y tenían jerarquía militar,
pero todos eran iguales, sin distinción en la repartición de la comida y el vestido, con la misma ración para todos. Y los jefes no tenían ayudantes, más bien como una comunidad que como un ejército, y más unidos por amor que por disciplina militar, aunque nunca ha habido mayor unidad en un ejército. Un ejército alegre, con guitarras y con abrazos. Una canción de amor era su himno de guerra. Si Adelita se fuera con otro, la que seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. El abrazo es el saludo de todos nosotros, decía Sandino, y nadie ha abrazado como él. Y siempre que hablaban de ellos, decían todos nosotros, todos somos iguales. Aquí todos somos hermanos, decía Humansor. Y todos estuvieron unidos hasta que los mataron a todos, peleando contra aeroplanos con tropas de zacate, sin más paga que la comida y el vestido y las armas, y economizando cada bala como si fuera de oro, con morteros hechos con tubos y con bombas hechas con piedras y pedazos de vidrios, rellenas con dinamita de las minas y envueltas en cueros, con granadas fabricadas con latas de sardinas. He is a bandido, decía Somoza, a bandolero. Y Sandino nunca tuvo propiedades, que traducido al español quiere decir, Somoza le llamaba a Sandino bandolero. Y Sandino nunca tuvo propiedades. Y Moncada le llamaba bandido en los banquetes, y Sandino en las montañas no tenía sal, y sus hombres tiritando de frío en las montañas, y la casa de su suegro la tenía hipotecada para libertar a Nicaragua, mientras en la casa presidencial Moncada tenía hipotecada a Nicaragua. Claro que lo es, dice el ministro americano riendo, pero le llamamos bandolero en el sentido técnico. ¿Qué es aquella luz allá lejos? ¿Es una estrella? Es la luz de Sandino en la montaña negra. Allá están él y sus hombres junto a la fogata roja, con sus rifles al hombro y envueltos en sus colchas, fumando o cantando canciones tristes del norte, los hombres sin moverse y moviéndose sus sombras. Su cara era vaga como la de un espíritu, lejana por las meditaciones y los pensamientos, y seria por las campañas y la intemperie. Y Sandino no tenía cara de soldado, sino de poeta convertido en soldado por necesidad, y de un hombre nervioso dominado por la serenidad. Había dos rostros superpuestos en su rostro, una fisonomía sombría y a la vez iluminada, triste como un atardecer en la montaña y alegre como la mañana en la montaña. En la luz su rostro se le rejuvenecía y en la sombra se le llenaba de cansancio. Y Sandino no era ni inteligente ni culto, pero salió inteligente de la montaña. En la montaña todo enseña, decía Sandino, soñando con las Segovias llenas de escuelas. Y recibía mensajes de todas las montañas, y parecía que cada cabaña espiaba para él, donde los extranjeros fueran como hermanos. Todos los extranjeros, hasta los americanos, hasta los yanquis. Y Dios hablará por los segovianos, decía. Nunca creí que saldría vivo de esta guerra, pero siempre he creído que era necesaria. ¿Y creen que yo voy a ser latifundista? Es medianoche en las montañas de las Segovias, y aquella luz es Sandino, una luz con un canto, si Adelita se fuera con otro. Pero las naciones tienen su sino, y Sandino nunca fue presidente, sino que el asesino de Sandino fue el presidente, y 20 años presidente. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Se firmó el desarme, cargaron las armas en carretas, guatuceros amarrados con cabullas, rifles arrosos y unas cuantas ametralladoras viejas, y las carretas van bajando por la sierra, si por mar en un buque de guerra, y si por tierra en un tren militar. Telegrama del ministro americano Mr. Rain
al secretario de Estado depositado en Managua el 14 de febrero de 1934 a las 6:50 p.m. y recibido en Washington a las 8:50 p.m. Informado por fuente oficial que el avión no pudo aterrizar en Wiwili y por tanto la venida de Sandino se retrasa. El telegrama del ministro americano Mr. Rain al secretario de Estado el 16 de febrero anunciando la llegada de Sandino a Managua, not printed, no fue publicado en la memoria del Departamento de Estado. Como la guardatinaja que salió del matorral a la carretera y es acorralada por los perros y se queda parada delante de los tiradores porque sabe que no tiene para dónde correr. I talked with Sandino for half an hour, dijo Somoza, el ministro americano. Hablé con Sandino por hora y media. Pero I can't tell you what he talked about, because I don't know what he talked about. Because I don't know what he talked about. En español, hablé con Sandino hora y media, pero no puedo decirle lo que hablé, porque no sé de qué habló Sandino. Y ya verán que yo no tendré nunca propiedades. Y es inconstitucional, decía Sandino. La Guardia Nacional es inconstitucional. An insult, dijo Somoza, el ministro americano, el 21 de febrero a las 6 de la tarde. An insult. I want to stop Sandino. 4 presos están cavando un hoyo. ¿Quién se ha muerto?, dijo un preso. Nadie, dijo el guardia. Entonces, ¿para qué es el hoyo? ¿Qué perdés?, dijo el guardia. Seguí cavando. El ministro americano está almorzando con Moncada. Will you have a coffee, sir? ¿Quiere un café, señor? Moncada se mantiene mirando a la ventana. Will you have coffee, sir? ¿Quiere tomar un café, señor? It's a very coffee, sir. Es muy buen café, señor. What? Moncada aparta la mirada de la ventana y mira al criado. Oh, yes, I'll have coffee. Y se rió. Certainly. En un cuartel, 5 hombres están en un cuarto cerrado con centinelas en las puertas y las ventanas. A uno de los hombres le falta un brazo. Entra el jefe gordo con condecoraciones y les dice, yes. Otro hombre va a cenar esa noche con el presidente, el hombre para el que estuvieron cavando el hoyo, y les dice a sus amigos, vámonos, ya es hora. Y suben a cenar con el presidente de Nicaragua. A las 10 de la noche bajan en automóvil a Managua. En la mitad de la bajada los detienen los guardias. A los 2 más viejos se los llevan en un auto y a los otros 3 en otro auto para otro lado. ¿A dónde 4 presos estuvieron cavando un hoyo? ¿A dónde vamos?, preguntó el hombre para el que hicieron el hoyo. Y nadie les contestó. Después el auto se paró y un guardia les dijo, salgan. Los 3 salieron y un hombre al que le faltaba un brazo gritó, ¡fuego! I was in a concert, dijo Somoza, y era cierto. Había estado en un concierto o en un banquete o viendo bailar a una bailarina o quién sabe qué mierda sería. A las 10 de la noche Somoza tuvo miedo. De pronto afuera repicó el teléfono. Sandino lo llama por teléfono y tuvo miedo. Uno de sus amigos le dijo, no seas pendejo, jodido. Somoza mandó no contestar el teléfono. La bailarina seguía bailando para el asesino. Y afuera en la oscuridad siguió repicando y repicando el teléfono. A la luz de una lámpara tubular, 4 guardias están cerrando el hoyo. Y a la luz de una luna de febrero, es hora en que el lucero nixtoyolero de Chontales levanta a las indias a hacer nistoyol. Y sale en el... Y salen el chiclero, el maderero y el raicero
con los platanales todavía plateados por la luna, con el grito del coyote solo y el perico melero y el chiflido de la lechuza a la luz de la luna. La guarda tinaja y la guatusa salen de sus hoyos y los pocollos y cadejos se esconden en los suyos. La llorona va llorando a la orilla de los ríos. ¿Lo hallaste? No. ¿Lo hallaste? No. Un pájaro se queja como el crujido de un palo. Después la cañada se calla como oyendo algo y de pronto un grito. El pájaro pronuncia la misma palabra triste, la misma palabra triste. Los campistas empiezan a totear sus vacas. ¡Totó! ¡Totó! Los lancheros levantan las velas de sus lanchas. El telegrafista de San Rafael del Norte telegrafía. Buenos días, sin novedad en San Rafael del Norte. Y el telegrafista de Huigalpa, sin novedad en Huigalpa. Y las tucas van bajando por el río escondido con los patos gritando cuá, cuá, cuá. Y los ecos, mientras el remolcador va con las tucas resbalando sobre el verde río de vidrio hacia el Atlántico. Y mientras en los salones del Palacio Presidencial y en los patios de las prisiones y en los cuarteles y la legación americana y la estación de policía, los que velaron esa noche se ven en el alba lívida con las manos y las caras como manchadas de sangre. I did it, dijo después Somoza. Lo hice. I did it for the good of Nicaragua. Lo hice por el bien de Nicaragua. Y William Walker dijo cuando lo iban a matar, el presidente de Nicaragua es nicaragüense. Hora cero, de Ernesto Cardenal. Lo invito a leerlo. Sí, al final se volvió, a sus últimos 30 años, 35 años de su vida, se volvió enemigo del Frente Sandinista, es verdad. Pero su obra literaria es parte de la historia de Nicaragua. De manera que comparto la decisión del presidente Ortega, 3 días de duelo por Ernesto Cardenal. Son las 7:38 y como también comparto, cambio de tema, me parece excelente la decisión del presidente Ortega. Aquí 0 cuarentena para esos coronavirus, aquí todo el mundo puede entrar, no se preocupen, porque es verdad. Han hecho un escándalo de puro aire y eso está, te aseguro, inspirado por la farmacéutica, te lo aseguro, y también por razones geopolíticas y militares contra China, te lo aseguro, que con el tiempo nos vamos a enterar de todos los detalles. Pero es una decisión correcta, correctísima. Aquí 0 cuarentena, 0 prohibiciones. Este año ya han muerto alrededor de 7.400, creo que leí, 7.400, 7.500 mujeres asesinadas por hombres por razones de ser mujeres. Este año, más de 7.400 y algo. Fallecidos por el coronavirus van como 2.700. ¿Y quién llora por las mujeres? ¿Y quién toma medidas por las mujeres? Estoy hablando de todo el mundo, ¿verdad? Así es que hay mucha hipocresía en esto. Ayer fue el Día Nacional del Periodista, son las 6 de la mañana, las 7 de la mañana. ¡Qué barbaridad! Con 39 minutos, ya nos vamos, espérese. Ayer fue el Día del Periodista. Yo solo iba a decir muchas cosas más, tal vez las podemos decir el miércoles, estábamos preparados para eso. Yo quiero recomendarle a las nuevas generaciones de periodistas, que son muchos, son la mayoría. Nosotros los de la antigua generación somos una ínfima minoría. Les quiero recomendar, lo pueden encontrar en internet gratis o lo pueden encontrar también en físico. Lo pueden comprar en Amazon, como ahora es la costumbre de todo el mundo. Hay 2 libros indispensables. Pero hay uno que nos marcó, como le decía a una amiga ayer, hay un libro que nos marcó a toda la generación de periodistas. Saludos a Vivian Torres, a Vilmarea, de los años 70. A los que estudiábamos periodismo en aquella época. Periodismo y lucha de clases, de Camilo Taufik. Ya hablé alguna vez aquí en Sin Fronteras sobre eso.
periodismo y lucha de clase. Camilo Taufik fue un periodista chileno, ya murió, de la Unidad Popular, respaldó a Allende, tuvo que salir al exilio, etcétera. Pues. Ese libro lo escribió en el 73, hace 47 años. Tiene una vigencia enorme desde el punto de vista ideológico. Era cuando empezaba la cibernética, es decir, esa ciencia que te dice hay un sistema, todo es un sistema, hay información que va tomando el sistema se alimenta de esa información y se defiende, etcétera. Pues otro día les cuento cómo es eso de la cibernética. Pero bueno, lo escribe a la luz de la cibernética y cómo eso cambia la naturaleza de la comunicación. Recordemos, los seres humanos tenemos, digamos, podríamos reducirlo a 3 o a 4 necesidades básicas. Alimentarse, protegerse de ataque, proteger la vida, pues, o del frío, o de lo que sea, pues protegerse, reproducirse y comunicarse. Es una necesidad indispensable, imperiosa para el ser humano. O sea, la comunicación es parte de tus necesidades básicas, fundamentales, primitivas, si querés. Entonces, los que trabajamos en la comunicación o hacemos de la comunicación un oficio, tenemos que asumir con claridad que no existe la comunicación neutral, no existe en ninguna parte del mundo, existe. O estás con uno o estás con el otro, no te perdás, y más en este mundo de ahora, que está totalmente radicalizado. Aquí no hay términos medios, mi hermano, no hay. No hay eso de que yo no soy de ningún partido, yo soy periodista. No existe eso, no existe. O sea, ningún evento en la vida, ni para vos ni para mí, ningún evento en la vida, seas periodista o no seas periodista, ningún evento se puede trasladar, comunicar de manera objetiva, porque cada quien tiene un punto de vista. Un accidente de tránsito, uno está en una esquina, el otro está en otra esquina, o está al lado mío, pero ya tiene otra perspectiva. Es así, no es verdad. Y siempre vos tenés un propósito al comunicar algo, siempre. Si estás enamorando a una muchacha, pues tenés el propósito de enamorarla y siempre te vas a poner las cosas de la manera más, ¿cómo te dijera yo? Más favorables a vos, eso es así. O sea, la comunicación no es neutral, compañera y compañeros, no es neutral en ninguna parte del mundo. Ni los que trabajan en el tal New York Times, que se supone la catedral del periodismo y una catedral de mentira, o cualquiera de los diarios europeos, como Le Monde, o como El Espejo de Alemania, o como la Times de Londres, cualquiera de esos. No hay periodista que ahí trabaje que sea desinteresado en sembrar una intención, vale la redundancia. No existe eso. Primero, porque los dueños determinan la política de comunicación y la política editorial, primero. Y segundo, porque el propio periodista tiene su propia posición. Asume la del patrón o no la asuma, la tiene. No andemos creyéndonos en ese cuento. Periodismo independiente. ¿Cuál periodismo independiente? ¿Independiente de qué? Los sicarios de la información que le trabajan al somocismo desde cómodas oficinas con aire acondicionado, con lo que sea, pagadas por Estados Unidos o pagadas por cualquiera de sus filiales, o que están en Miami alegremente escribiendo contra todo mundo, propiciando la guerra, alimentando el odio, ¿son independientes de qué? ¿De qué? No existe, no se cree en ese cuento. Yo no entiendo cómo es posible que a estas alturas del campeonato, segunda década del siglo XXI, existan compañeras o existan personas que sigan creyendo en el periodismo independiente y en la comunicación neutral. No existe, hermano. O estás con los empobrecidos, los explotados, los oprimidos del mundo, o estás con los explotadores y los opresores del mundo. Ya está. No hay términos medios. Y uno debe... La diferencia entre los que somos periodistas sandinistas y los que no lo son, es que los que somos periodistas sandinistas decimos claramente que nosotros no somos parciales.
No somos, no somos imparciales. Nosotros somos parciales. Nosotros no somos imparciales, no somos neutros. Lo decimos claramente. No mentimos. ¿Verdad? Y tratamos de difundir lo que la gente hace. Y las críticas que expresamos es a partir de lo que la gente dice, o siente, o sufre. No a partir de lo que uno se le ocurrió. Los medios de comunicación están al servicio de una clase o de la otra. No nos perdamos. Lo que existe en el planeta, Tierra, en cualquiera de sus expresiones geográficas, es la lucha de clase a muerte. En esas estamos. No nos enredemos. La habilidad es cuál de esas clases logra sumar los aliados suficientes para comunicar sus ideas y hacerlas dominantes. ¿Verdad? Y el propósito de toda comunicación social es esa, es difundir tus ideas para que sean apropiadas por las mayorías. Sean ideas reaccionarias o ideas revolucionarias, pero ese es el propósito. Los somocistas quieren que sus ideas del somocismo, que son mentiras encubiertas con un montón de discursos falsos, quieren que las mayorías abracen ese discurso. Nosotros queremos que la gente abrace el discurso de la revolución y que defienda sus intereses. Y lo decimos con claridad, no andamos con ese cuento, yo soy periodista independiente. No fregues vos, ¿independiente de qué? No existe el periodismo independiente, existe el periodismo comprometido. Los que somos abiertamente comprometidos, sin asco lo decimos, y cuál es el problema, y los que andan con el cuentecito y el disfraz, yo soy independiente, yo soy objetivo, yo soy equilibrado, yo no pertenezco a partido, mentira. Algunos lo hacen inocentemente, debo decirlo, es decir, se creen el cuento, se lo creen, hasta que les cae el 20, sobre todo cuando los corren los propios ricos, ahí les cae el 20. No anden creyendo cuentos, hombre, o estás con los desposeídos, con los empobrecidos, con los que luchan por salir de la miseria, o estás en su contra. No hay términos medios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.